Estambul, una ciudad conocida por su rica historia y sus paisajes deslumbrantes, se enfrenta a una crisis invernal sin precedentes. Una tormenta de nieve feroz ha paralizado la metrópoli, atrapando a miles de familias en sus hogares y dejando a muchas sin electricidad ni agua potable. Las calles, habitualmente llenas de vida, ahora están desiertas y cubiertas por montañas de nieve. Los equipos de rescate trabajan sin descanso, pero la magnitud de la tormenta ha superado todas las previsiones. ¿Cómo está enfrentando Estambul esta emergencia? Acompáñanos para descubrirlo. Estambul, con su impresionante mezcla de culturas y su vibrante actividad, rara vez se detiene. Sin embargo, la ciudad ahora se encuentra bajo el paso de una tormenta de nieve histórica que ha transformado su dinámica por completo. En una urbe acostumbrada a inviernos moderados, esta tormenta ha expuesto la fragilidad de su infraestructura y ha puesto a prueba la resistencia de sus habitantes. Todo comenzó con pronósticos meteorológicos que anunciaban nevadas ligeras, un fenómeno típico de la temporada invernal en Estambul. Sin embargo, en menos de 24 horas, una borrasca ártica trajo consigo fuertes vientos, temperaturas bajo cero y una acumulación de nieve que superó los 60 centímetros en algunas áreas. Esto no solo afectó las zonas rurales, sino que también paralizó por completo la vida en el centro urbano. Las principales arterias de la ciudad, como la autopista D-1000 y la D-100, están completamente bloqueadas, dejando a cientos de vehículos atrapados. Los residentes en barrios más apartados, como Sultan Beyli y Catalca, se enfrentan a un aislamiento global sin acceso a recursos básicos. En los barrios céntricos, la nieve ha colapsado tejados, interrumpido líneas eléctricas y provocado un caos generalizado en el transporte público. Las autoridades locales han declarado un estado de emergencia, movilizando todos los recursos disponibles para atender la crisis. Equipos de rescate, quitanieves y servicios de emergencia trabajan sin descanso para desatascar carreteras, llevar suministros a los barrios aislados y restaurar el suministro eléctrico. Sin embargo, la magnitud de la tormenta ha superado las capacidades de la ciudad, dejando a miles de personas en una situación desesperada. A medida que la tormenta continúa, las historias humanas emergen. Familias atrapadas en sus hogares sin calefacción, conductores pasando la noche en sus vehículos y trabajadores esenciales enfrentando condiciones extremas para llegar a sus puestos. En medio de este caos, también surgen actos de solidaridad, con vecinos ayudándose entre sí y organizaciones comunitarias que se encargan de distribuir alimentos y mantas. ¿Qué llevó a Estambul a esta situación? ¿Qué medidas se están tomando para afrontar la crisis? Aquí exploramos en profundidad los desafíos que enfrenta la ciudad, las respuestas de sus habitantes y las lecciones que se pueden aprender de esta tormenta sin precedentes. El evento meteorológico que ha sumido a Estambul en el caos no es un fenómeno inusual en invierno, pero su intensidad ha roto todos los récords recientes. Según los meteorólogos, una corriente de aire polar del Ártico descendió hacia Turquía, encontrándose con una masa de aire húmedo proveniente del Mediterráneo. Esta interacción creó una tormenta perfecta, con nevadas intensas, vientos huracanados y temperaturas que descendieron a menos 10 grados centígrados en algunas zonas. Lo que agravó aún más la situación fue la rapidez con la que la tormenta se intensificó. En menos de 6 horas, las calles y carreteras quedaron cubiertas de nieve, atrapando a residentes y trabajadores desprevenidos. Aunque las autoridades emitieron advertencias, muchos no tuvieron tiempo de prepararse, lo que resultó en una crisis generalizada. Estambul, una ciudad de más de 15 millones de habitantes, cuenta con una infraestructura robusta, pero no diseñada para soportar nevadas de esta magnitud. Las máquinas quitanieves y los equipos de rescate disponibles no fueron suficientes para despejar las principales arterias, lo que llevó a un colapso total del tráfico. Miles de vehículos quedaron varados en carreteras principales, incluidos camiones de suministro que transportaban alimento y combustible. En los barrios residenciales, las calles estrechas y empinadas se convirtieron en trampas peligrosas. Los residentes quedaron atrapados en sus casas, incapaces de salir debido a la acumulación de nieve y el hielo. Muchas áreas experimentaron cortes de electricidad prolongados debido a la caída de líneas eléctricas, lo que dejó a miles sin calefacción en temperaturas bajo cero. El impacto humano de la tormenta es devastador. En los barrios periféricos, donde las condiciones de vida ya eran precarias, las familias enfrentan una situación desesperada, sin acceso a agua potable, electricidad o alimentos frescos. Muchos recurren a métodos improvisados para mantenerse calientes, lo que aumenta el riesgo de incendios y accidentes. En las zonas más céntricas, los tejados de varios edificios colapsaron bajo el peso de la nieve, dejando a decenas de familias sin hogar.
Las imágenes de residentes evacuados en medio de la tormenta se han convertido en un símbolo de la crisis. Mientras tanto, en las carreteras, los conductores atrapados han pasado noches enteras en sus vehículos, enfrentándose al frío extremo y la falta de recursos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los servicios de emergencia están al límite. Las ambulancias no pueden llegar a las zonas más afectadas debido a las carreteras bloqueadas, mientras que los hospitales se enfrentan a un aumento en los casos de hipotermia, lesiones por caídas y enfermedades respiratorias agravadas por el frío. Los equipos de rescate trabajan las 24 horas, pero la magnitud de la crisis supera su capacidad. Aunque las tormentas de nieve no son inusuales en Estambul, este evento ha puesto de manifiesto la falta de preparación de la ciudad para manejar fenómenos climáticos extremos. La insuficiencia de equipos quitanieves, la falta de planes de emergencia efectivos y la comunicación tardía de las advertencias son factores que agravaron la situación. Esta crisis plantea preguntas cruciales sobre cómo las grandes ciudades pueden adaptarse al cambio climático y prepararse mejor para desastres futuros. Desde el primer aviso de la tormenta, las autoridades de Estambul activaron planes de emergencia para enfrentar el impacto inminente. Sin embargo, la intensidad y la rapidez con la que la tormenta se desarrolló superó todas las previsiones, obligando a equipos de rescate y servicios municipales a operar al límite de sus capacidades. Más de 1.500 máquinas quitanieves y camiones de sal se desplegaron en las principales arterias de la ciudad, pero la acumulación de nieve junto con la caída de árboles y postes eléctricos hizo que muchas carreteras quedaran intransitables. Los quitanieves, incapaces de llegar a las áreas más afectadas, priorizaron despejar hospitales, estaciones de transporte y vías estratégicas para los equipos de rescate. En las zonas rurales, como Catalca y Arnavut-Köy, los helicópteros fueron la única solución para llevar suministros básicos a los residentes aislados. Los equipos de rescate distribuyeron alimentos, agua potable y mantas a las comunidades atrapadas, mientras que en los barrios periféricos de Estambul, vehículos todoterreno transportaron a personas con necesidades médicas urgentes. El transporte público también sufrió graves interrupciones. Las líneas de metro y autobuses quedaron paralizadas debido al hielo y la acumulación de nieve, mientras que el aeropuerto internacional de Estambul tuvo que cancelar cientos de vuelos, dejando a miles de pasajeros varados en terminales abarrotadas. Para muchos, la espera se prolongó para más de 48 horas, con recursos limitados y sin certeza sobre el restablecimiento del servicio. En medio del caos, historias de heroísmo y resiliencia que reflejaban la capacidad humana de sobrellevar la adversidad surgieron. Una de las más conmovedora ocurrió en un barrio del distrito de Üsküdar, donde una comunidad se organizó para rescatar a una familia atrapada en su hogar desde que el techo se colapsó bajo la nieve. Vecinos improvisaron palas y utilizaron mantas para cubrir a los niños mientras los secaban al frío intenso. En Sultanahmet, un hotel boutique abrió sus puertas para albergar a turistas varados, proporcionándoles comida caliente y cobijas. A cambio, los huéspedes ayudaron a despejar los alrededores del edificio, formando una red de apoyo que se extendió a otros alojamientos cercanos. En las autopistas bloqueadas, los conductores atrapados formaron comunidades temporales, compartieron alimentos, combustible y ropa de abrigo mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate. Algunos incluso ofrecieron espacio en sus vehículos a personas que se habían quedado sin refugio adecuado. Este espíritu de solidaridad se replicó en las estaciones de tren, donde voluntarios distribuyeron té caliente y bocadillos a los pasajeros. La crisis golpeó con especial dureza a los hogares, dejando a miles de familias sin electricidad ni agua potable. Los barrios más antiguos de Estambul, con infraestructuras menos resistentes, sufrieron cortes de energía prolongados debido al colapso de líneas eléctricas y la sobrecarga en las plantas de energía. Las autoridades locales trabajaron incansablemente para restaurar el suministro, pero en algunas zonas, la falta de acceso complicó las reparaciones. Los hospitales también enfrentaron enormes desafíos, con un aumento en los casos de hipotermia, fracturas por caídas y enfermedades respiratorias. Las salas de emergencia quedaron saturadas. En los barrios más alejados, las ambulancias no podían llegar a los pacientes debido a las carreteras bloqueadas, lo que obligó a los equipos médicos a usar vehículos todoterreno. La crisis sanitaria se agravó por la interrupción en el suministro de agua. Muchas tuberías congeladas dejaron a los hogares sin acceso a agua potable, lo que obligó a las autoridades a instalar cisternas temporales en puntos estratégicos. La tormenta también tuvo un impacto devastador en la economía local.
Los mercados y supermercados quedaron desabastecidos debido al colapso en las carreteras, lo cual interrumpió las cadenas de suministro, mientras que los negocios y restaurantes cerraron sus puertas. Los comerciantes que lograron mantener sus operaciones se enfrentaron a un aumento en los costos logísticos, lo que llevó a incrementos significativos en los precios de productos básicos. La infraestructura portuaria y los centros de distribución también sufrieron interrupciones. El transporte de mercancías esenciales, incluidos alimentos y combustibles, quedó detenido, aumentando la presión sobre los recursos disponibles. A pesar de estos desafíos, Estambul mostró una notable capacidad de adaptación. Las empresas locales, organizaciones benéficas y ciudadanos se unieron para mitigar el impacto de la tormenta. Donaciones de alimentos, ropa y equipos de calefacción inundaron los centros de ayuda, mientras que las plataformas digitales facilitaron la conexión entre quienes necesitaban asistencia y los que podían ofrecerla. El clímax de esta crisis invernal ocurrió en la noche del tercer día de la tormenta, cuando las temperaturas alcanzaron mínimas históricas de menos 12 grados centígrados, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Miles de familias permanecían atrapadas en sus hogares sin electricidad ni calefacción, mientras que las calles seguían bloqueadas por montañas de nieve. En este punto crítico, los equipos de rescate intensificaron sus esfuerzos. En un operativo dramático, un grupo de bomberos logró evacuar a más de 50 personas atrapadas en un edificio de apartamentos en el distrito Essenjur, donde el sistema de calefacción había fallado por completo. Usando camiones especializados y cuerdas para cruzar áreas inaccesibles, los rescatistas llevaron a los residentes a refugios temporales. En las autopistas, un convoy de quitanieves escoltó a una caravana de camiones de suministro, desbloqueando un tramo crítico de la autopista D100 y permitiendo la entrega de alimentos y combustibles a comunidades aisladas. Este avance fue celebrado como un momento de esperanza en medio del caos, demostrando la importancia de la coordinación y el esfuerzo conjunto. Mientras tanto, en los refugios temporales instalados en centros comunitarios y gimnasios, voluntarios trabajaban día y noche para atender a las personas desplazadas. Las historias de gratitud y apoyo mutuo llenaban el ambiente, recordando a todos que, incluso en los momentos más difíciles, la solidaridad puede marcar la diferencia. Este punto álgido también marcó un punto de inflexión en los esfuerzos de recuperación. Las autoridades, con el apoyo de voluntarios y organizaciones internacionales, comenzaron a coordinar un plan de acción más amplio para restaurar gradualmente la normalidad en la ciudad. Aunque el camino hacia la recuperación sería largo, este momento mostró la fortaleza de Estambul y su gente para enfrentar la adversidad. La tormenta de nieve que azotó Estambul dejó un impacto profundo en la ciudad y sus habitantes. Este evento no solo puso a prueba la infraestructura y los servicios de emergencia, sino que también reveló la capacidad de la comunidad para unirse en tiempos de crisis. A pesar de las dificultades, la respuesta colectiva de las autoridades, los equipos de rescate y los ciudadanos reflejó la resiliencia y el espíritu solidario que define a esta metrópoli. La tormenta expuso la necesidad de una mejor preparación para desastres climáticos extremos. Las lecciones aprendidas de esta experiencia subrayan la importancia de invertir en infraestructura resistente, mejorar los planes de emergencia y fortalecer la capacidad de respuesta a los servicios municipales. Con el cambio climático aumentando la frecuencia e intensidad de estos eventos, Estambul debe tomar medidas proactivas para proteger a sus ciudadanos y minimizar el impacto de futuras crisis. Sin embargo, más allá de los desafíos, esta tormenta dejó historias de valentía y compasión que quedarán grabadas en la memoria colectiva. Desde los equipos de rescate que arriesgaron sus vidas para salvar a otros, hasta los vecinos que compartieron sus recursos con desconocidos. Estos actos de humanidad iluminaron los días más oscuros de la crisis. Ahora, mientras la ciudad comienza a recuperarse, es importante reflexionar sobre las lecciones aprendidas y tomar medidas para construir un futuro más seguro y resiliente. Estambul, una ciudad que ha resistido siglos de desafíos, saldrá fortalecida de esta experiencia, con una comunidad más unida y preparada para enfrentar lo que venga. Comenta la palabra Turquía para que no ocurran más tragedias en lo que queda de año. De lo contrario, te ocurrirá a ti. Hasta pronto.